Muy buenas a todos y bienvenidos. Este es un pequeño taller de escritura promocional para el taller que iniciamos el sábado, que es 29, y prácticamente para comenzar a hablar sobre la escritura y esto de la conciencia cotidiana. Démonos cuenta que la vida cotidiana prácticamente está llena de misterios, de cuestiones que a veces no llegamos a entender del todo. En primera medida podríamos nombrar que todos tenemos un hábito, una costumbre, algo que hacemos, incluso son acciones de las cuales no las cuestionamos y simplemente las repetimos. Estos hábitos prácticamente son la base del posterior carácter y a partir de ahí se crea el destino. Y cuando hablamos de la escritura en la vida cotidiana, pensemos que a lo largo de la historia, la escritura siempre sirvió para proyectar, para, para crear y sobre todo para tener esta visión de futuro, esto de que la escritura ordena prácticamente es una realidad. ¿Y por qué aparece la conciencia en esto de la escritura? Recordemos que la palabra escribe, se habla y se piensa. Cuando uno piensa muchas veces da lugar a pensar en cualquier cosa. Muchas veces la palabra termina siendo palabras inconscientes y decimos cosas que no queríamos o las decimos sin querer. Pero cuando hablamos de escritura, hablamos de conciencia total prácticamente. La escritura, al ser lenta, al pensar cada palabra, tiene esta parte consciente. Y es así que llegamos al día de hoy a este taller que se llama La escritura en la vida cotidiana, conciencia cotidiana y escritura, como promoción del curso que iniciamos el sábado, que se llama Escritura y Camino del Ser. Así que comenzamos. La escritura en la vida cotidiana. Prácticamente vamos a hablar de la escritura como un puente hacia la vida interior, hacia la motivación y hacia el desarrollo personal. Ese detalle de escribir y leer algo todos los días. ¿Para qué? Para tener motivación, para tener continuidad. La escritura es mucho más que algo técnico y algo académico, porque cuando pensamos en escritura debería ser la primer materia de toda carrera universitaria, aprender a escribir. A lo largo de nuestra historia se nos enseña a hablar, aprendemos gestos, aprendemos movimientos, aprendemos del ejemplo, pero no aprendemos a escribir. Sin embargo, a lo largo de la historia, la escritura fue la principal herramienta de nuestro crecimiento. En nuestra vida cotidiana, las rutinas y las responsabilidades muchas veces se amontonan. Entonces, la escritura viene a ser ese acto consciente, donde la mano y la mente se encuentran para dar forma a algo que antes era solo una emoción difusa. La escritura tiene esta capacidad de ordenar. La escritura ordena esa intención débil y sobre todo le da forma a esa idea que acaba de nacer. Como en ese capítulo de Futurama que Frey decía que tenía ese dolor de cabeza con imágenes refiriéndose a una idea. La escritura lo plasma, la escritura lo hace real. Cuando dedicamos este tiempo a escribir, aunque sea unas pocas líneas, activamos un mecanismo que es de autoconocimiento. Esa escritura viene a ser lo que somos, ¿no? Uno escribe a partir de lo que es, uno escribe a partir de lo que quiere, uno escribe a partir de lo que proyecta. La escritura te va a mostrar aquello que pensás, la escritura te va a mostrar aquello que temés, la escritura te va a mostrar aquello que deseas. A veces no es que va a aparecer de un día para el otro, sin embargo es un proceso. La escritura te va a dar la motivación, la escritura te va a dar la continuidad, la escritura te va a dar la voluntad. Acá empezamos a entender que la escritura ayuda a ordenar el caos mental y la mente de por sí es desordenada, ¿no? Nosotros en la vida también a veces lo somos, pero la mente de por sí es desordenada. Tiene este juego de caos, de tropel de pensamientos, en el cual llegan uno tras otro. Y es como estar conversando con 50 personas a la vez. Entonces, o como tener 100 personas hablando. Ese caos se ordena a través de la escritura. La escritura permitió
fijar una idea, la escritura permitió plasmar una idea, pero sobre todo, la escritura te hace entender que toda persona tiene esta capacidad de materializar. Toda persona tiene esta capacidad de poder hacer real y palpable una idea. Con la escritura entendemos que una idea puede tener o convertirse en algo que se puede ver y se puede tocar. Esa idea que estaba difusa se ordena a través de la escritura y de repente en la hoja empieza a ocupar un lugar. De repente a través de la tinta empieza a tener materia. Entonces ahí nos damos cuenta que es 100% real que los pensamientos son cosas. La escritura viene a ser ese movimiento interno que somos capaces de elegir. Somos capaces de elegir aquello que queremos vivir, somos capaces de elegir aquello en lo que queremos soñar, somos capaces de elegir aquello en lo cual nos podemos enfocar, sea lo que sea, porque la escritura va a ser esa herramienta que te fije el objetivo, va a ser la herramienta que te dé continuidad y va a ser la herramienta de la cual van a ser la voluntad de crecer, cambiar y mejorar todos los días. La escritura viene a ser esta herramienta de motivación, sobre todo porque te recuerda el objetivo, te mantiene en el presente. Al escribir nuestras metas, al escribir nuestros deseos, al escribir nuestros compromisos, lo hacemos visible y concreto. Esto de leer una frase todos los días, esto de escribir aquello que querés, incluso no hace falta a veces un taller de escritura, cualquier libro de desarrollo personal, cualquier libro de motivación, cualquier libro como Piense y hágase rico, El secreto de Rhonda Byrne, La nueva ciencia de hacerse rico. Hay un libro que se llama Algo de las emociones de Stamateas, están llenos de ejercicios de escritura. Pero ¿por qué aparece la escritura? La escritura, a lo largo de la vida, a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido la principal herramienta para que nosotros podamos crecer, cambiar y mejorar. La escritura otorga peso y dirección. Piensen en esto. La escritura ordena la acción. La escritura convierte un sueño en un plan y una intención en un camino. La escritura tiene la capacidad de convertir el sueño en un plan. Entonces, aquello que querés se planifica con la escritura. Esa intención se convierte en un camino con la escritura y sobre todo, no solo es escribir, es la acción que tiene el cerebro en relación a la escritura. El cerebro, como máquina de resolver problemas, va a fijar su objetivo a través de la escritura. Por eso es que escribir fortalece la voluntad. Escribir asume la responsabilidad, pero es sencillo, hace que tengas fijado un objetivo, hace que recuerdes aquello que querés y lo lográs con esta actividad que es escribir. Cada palabra que uno escribe viene a ser un pequeño recordatorio de cada una de tus capacidades. Por eso es importante el hecho de seré más ordenado, el hecho de tendré este objetivo, quiero hacer tal cosa. Entonces, ¿cuándo nos ponemos a querer lo que queremos en realidad? Ese impulso hacia adelante te lo va a dar la escritura. ¿Pero por qué? La escritura tiene el poder de cambiar el pensamiento. Y acá vamos con esto que decíamos en un principio, la palabra. La palabra es la constructora del mundo, la palabra es la constructora de las relaciones, la palabra es lo que define prácticamente todo. Esa palabra se habla, uno conversa, uno conoce gente, uno establece relaciones mediante la palabra, pero también esa palabra se piensa. Y en esto aparece cierta responsabilidad, porque esto de pensar lo que quiero y que la cabeza se me vaya a cualquier lado, ojo, porque el cuerpo está escuchando. El cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Por eso es importante el hecho de empezar a cuidar lo que decimos, empezar a cuidar lo que pensamos y lo que va a ordenar todo es la palabra escrita. Cuando transformamos
un pensamiento en palabra lo reorganizamos, lo volvemos comprensible, manejable y transformable. Entonces, muchas veces, escribiendo, encontramos soluciones, porque te da otra forma de ver las cosas. Buenas, Laura. Hola, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Bien, me había olvidado. Ya arrancamos recién, así que estamos en esto. Para resumir un poquito lo que veníamos hablando, la idea del pequeño taller es cómo puedo llevar la escritura a la vida cotidiana. Cómo la palabra que se piensa, se habla y se escribe tiene esta diferencia, porque cuando uno la piensa, existen pensamientos inconscientes. Y a mí a veces me hace reflexionar muchísimo esto de que en realidad nos pasa, porque ¿cómo puede ser que estemos pensando algo y no nos demos cuenta? Pasa lo mismo con la palabra. ¿Cuántas veces decimos cosas sin querer? O no queríamos decir algo y lo decimos, o esto que se llama estómago resfriado porque prácticamente escupe todo lo que está pensando. Eso, y la escritura tiene esta capacidad. Ahí se va sumando personas. Trajo suerte, Juan, ¿viste? Empezó a sumar gente. Ahí se suma Elizabeth. Y cuando se suma Elizabeth, quería decir esto que es importante, que escribir te da otra visión. A veces cuando escribís un problema, ya solucionaste la mitad del problema. Entonces, la importancia de tener presente, de reconocer. Buenas tardes, Elizabeth. Cuando uno escribe, tiene esta capacidad, tiene esta posibilidad. Escribir prácticamente es algo mucho más lento que el pensamiento y que la palabra hablada. Escribir prácticamente podría ser la actividad de la conciencia por excelencia, por la lentitud que tiene, por la capacidad de seleccionar, por la capacidad de darle tiempo a cada palabra. Y eso lo hace la escritura. Repetimos que al escribir una meta, al escribir un deseo, al escribir un compromiso, prácticamente empezamos a tener más voluntad, prácticamente empezamos a tener mejores ideas y prácticamente empezamos a enfocarnos de verdad. Eso es lo que logra la escritura y por eso esta invitación a este nuevo curso que estamos iniciando, que es Escritura y Camino del Ser, revalorizar la importancia que tiene la palabra y sobre todo la importancia que tiene la escritura a la hora de que la persona pueda realizar un cambio. Y no solo realizar un cambio, sino tener la motivación y la continuidad para lograrlo. Cuando uno escribe, empieza a conocer y reconocer esos patrones mentales. Eso que veíamos en las películas de Estados Unidos, donde la chica decía, querido diario, hoy ta, y empezaba a relatar acontecimientos, situaciones y eventos. Acá lo queremos llevar a un nivel más profundo y empezar a pensar en nuestros deseos, en nuestras costumbres, en nuestros pensamientos, en aquello que nos limita. ¿Para qué? Porque una vez que lo reconoces lo podés empezar a superar. Siempre me acuerdo un dibujito que se llama La vida moderna de Rocco, en la cual Rocco tenía un problema que se comía las uñas. Filbur era una tortuga que era amigo de él y le dice que vaya a cierto lugar. Entonces va para que lo atiendan por su problema y le dice, me como las uñas y le dan una bolsita y le dice, no te hagas problema que se soluciona con estos 7 pasos. Le da una bolsita de papel y llega a la casa. Mira y la bolsita no hay nada. Cuando tira la bolsa aparecen 7 escalones. Aparece el primero y le dice, soy el primero de los 7 pasos para resolver un problema. Hola, primer paso. Hola, un gusto. Y le pregunta a Rocco, ¿tienes algún problema? Y Rocco le dice, no, gracias, estoy bien. Le pregunta de vuelta, ¿tienes algún problema? No, gracias, estoy bien. Se abre el sombrero, sale un martillo gigante que lo amenaza y le dice, ¿tienes algún problema? Y él a los gritos dice, me como mucho las uñas.
Entonces dice, muy bien, podemos empezar. La escritura te va a permitir eso. Y ya reconociendo el problema, escribiendo el problema, prácticamente empezó a solucionar el 50%. Escribir es abrir una puerta interna a la creatividad. Empezás a ver las cosas de otro punto de vista, pero sobre todo, una puerta al crecimiento personal. Cuando uno empieza esto de escribir a diario, prácticamente es como hacer ejercicio. Viene a ser prácticamente lo mismo. La escritura a diario es elegir un camino de conciencia, porque es la conciencia la que aparece cuando uno escribe. Con la escritura recordamos quiénes somos, con la escritura recordamos lo que queremos ser, con la escritura empezamos a ver lo que necesitamos para avanzar. La escritura también fortalece la autoestima y sobre todo despierta el poder personal. ¿Por qué? Porque el cerebro, siendo una máquina de resolver problemas, con la escritura le presentaste el problema a resolver. Esa va a ser la importancia que vamos a tener en el curso, en el desarrollo de los temas y sobre todo en los ejercicios. Es darle al cerebro la posibilidad de que él mismo pueda resolver el problema. ¿Por qué? Porque se lo estamos presentando. Así como en el ejemplo de la vida moderna de Rocco, que a través de una amenaza surgía el reconocimiento del problema, una vez que reconoció el problema, pudo empezar a solucionarlo. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando escribimos, empezamos a reconocer. Cuando escribimos, empezamos a ver soluciones. Cuando escribimos, le damos al cerebro la orden para que saque su máxima capacidad y para que en verdad sea una máquina de resolver problemas. Muchas veces, la vida moderna, justamente el dibujito era la vida moderna de Rocco. Todas las actividades, siempre estamos buscando herramientas para el desarrollo personal, para tener motivación, para conocernos a nosotros mismos. Y me causa gracia pensarlo porque esa herramienta para el crecimiento está al alcance de la mano. Esa herramienta para el crecimiento está en un teclado. Esa herramienta para el crecimiento está en un hoja en blanco. Esa herramienta para el crecimiento está muchas veces en tomar un lápiz y escribir. Tomar un lápiz y dibujar. Porque piensen en esto, en las pinturas rupestres, cuando empezamos a dibujar la vida cotidiana, después nos dibujamos con las características que necesitábamos para lograr el objetivo. El hombre con las patas de un animal veloz, el hombre con cabeza de águila. Si lo usamos hace 17.000 años, ¿por qué no lo recuperamos? ¿Por qué no recuperamos a la escritura como esa herramienta poderosa para crecer, para cambiar y para mejorar? Acá está una de las más poderosas y accesibles, reside en la palma de nuestra mano, la escritura. Entonces, cada palabra escrita siempre va a tener esta semilla y esta posibilidad de transformación. Entonces, imagínenlo, repetirlo cada día. Se convierte en un proceso continuo de crecimiento, claridad y evolución. Y eso te lo da la escritura. Eso te lo da la capacidad que tiene todo ser humano de poder escribir como le salga, de poder dibujar como le salga. No planteamos ser escritores, simplemente planteamos conocernos, planteamos motivarnos, planteamos crecer a través de esta pequeña actividad, pero no desmerecer sobre todo la poderosa actividad que es el hecho de sentarse y escribir. Escribir es un acto de amor hacia uno mismo. Escribir es un acto de amor hacia lo que uno quiere. Y cuando uno lo incorpora en la vida cotidiana, prácticamente abre un diálogo que sana. Abre un diálogo que te conecta con vos mismo. Abre un diálogo que te conecta con tu conciencia. Abre un diálogo que te permite ser vos mismo. Y ese es el gran poder que tiene la escritura. Por eso tratamos de llevarlo a la reflexión, al análisis, y cómo la escritura permite conocerte a vos mismo, cómo la escritura permite tener voluntad y tener continuidad en aquello que crees. Continuando con este tema de la escritura en la vida cotidiana, pensemos en esto, la vida cotidiana prácticamente está llena
de misterios y de cuestiones que las hacemos de forma continua y no nos detenemos a reflexionar en ella. Quizás la escritura viene a ser también esa herramienta que permita desnaturalizar la vida cotidiana y empezar a preguntarnos, ¿siempre fue así? ¿Se puede hacer de otra manera? Incluso llegar a este punto de, ¿se puede pensar de otra manera? La escritura funciona como un ancla para nuestra voluntad, o sea, fija un objetivo. Cuando plasmamos nuestros objetivos, sueños y compromisos en un papel o de forma digital, le otorgamos una realidad que se puede ver y tocar, que va más allá del pensamiento fugaz. Esa escritura permite que tengas la voluntad, que tengas la continuidad para lograr aquello que querés. Por eso lo vamos a repetir todo el tiempo. El cerebro como máquina de resolver problemas necesita un objetivo y eso te lo da la escritura. Al escribir las tareas que queremos o necesitamos realizar, convertimos una intención vaga en una declaración de acción. El simple acto de marcar una tarea completa y refuerza el circuito de recompensa, fortaleciendo la disciplina y la capacidad de seguir adelante. Eso te va a dar la escritura cuando lo empieces a practicar. Esto de tener una pizarra o una hojita en la cual uno escribe los objetivos del día, algo tan sencillo como eso. Hoy para mi día tengo 5 objetivos, hoy para mi día tengo 3, hoy para mi día quiero esto. Entonces, la escritura le da la orden al cerebro y a partir de ahí empezamos a buscar soluciones. Esa por ahí es la gran magia que va a tener esta herramienta poderosa que es la escritura y cómo la fuimos usando a lo largo de la historia. Fue siempre una herramienta para el crecimiento, fue siempre una herramienta para buscar objetivos, es como el telescopio en un observatorio. Esto de que está en piensa y hágase rico. Un alma sin imaginación es como un observatorio sin telescopio. La escritura funciona como ese telescopio que te permite ver más allá y sobre todo te permite llegar a ese más allá porque va a reforzar la voluntad y la continuidad. La escritura también prácticamente enciende la motivación. Me encantó esa imagen que está escribiendo y de repente resurge un fénix. Esto de resurgir de las cenizas a través de la escritura. ¿Cuántas veces en la vida tenemos esto de las cosas no están bien, está todo muy difícil? La escritura como herramienta o como la principal herramienta del crecimiento personal, acá se hace realidad, porque utiliza el encendido de la motivación, utiliza la escritura para definir por qué haces lo que haces. Esto de escribir tus valores fundamentales y cómo tus acciones diarias se alinean con ello. Cuando la motivación decae, releer tu propósito, recordar cuál era el objetivo del día. Te recuerda la fuente de tu energía, sirviendo como un poderoso autodisparador de ánimo. Hay muchos detalles curiosos. El otro día miraba un video en Instagram que decía, muchas veces cuando uno está contento sonríe, pero muchas veces cuando sonríe se pone contento. Entonces, ¿esto cómo es? ¿El cambio es de afuera hacia adentro o es de adentro hacia afuera? Y son los dos y depende del recurso que quieras utilizar. La escritura va a hacer un cambio también de afuera hacia adentro, porque lo escribo y lo leo, lo escribo y lo leo, lo escribo y lo leo. Y de repente algo empieza a cambiar porque lo fijé en el pensamiento, lo voy desarrollando en la voluntad, voy viendo que es real, me voy autoconvenciendo. Y todo eso, ¿por qué? Porque empezó a escribir. Escribir lo que queremos, escribir lo que deseamos, escribir lo que queremos vivir. Parte todo por llevarlo a un papel, hacerlo objetivo, hacerlo real y a partir de ahí darnos cuenta que el ser humano es una máquina de materializar. Todo ser humano tiene esta capacidad de plasmar aquello que desea, aquello que sueña y hacerlo realidad. Y en un principio aparece la escritura como esta capacidad de proyectar.
que a lo largo de la historia fue nuestra principal herramienta para crecer, para cambiar y para mejorar. Y en esto espero que hayan preparado un papel y un lápiz. Fíjense esto, crónica personal del día. Y el objetivo es, escribe una pequeña crónica de tu día como si fueras un periodista que observa tu vida desde afuera. La crónica es los hechos ordenados, crono viene de tiempo, así que va lo que hiciste primero, lo que hiciste segundo, lo que hiciste tercero. Por lo general se hace al final del día, pero sigue siendo un bonito ejercicio para repasar el día, para tener en cuenta nuestras acciones. Describe hechos, emociones, diálogos y momentos claves. Este distanciamiento te permite ver tu vida con claridad, sin juicio, como un observador consciente. Acá las preguntas van a ser, ¿qué hechos me marcaron? ¿Qué aprendizaje pude extraer? ¿Y qué emociones dominaron esta narrativa? Entonces, fíjense cómo esto de reflexionar en una pequeña crónica sobre cómo fue nuestro día. Y ya no hace falta que se acerque alguien y te diga cómo estuvo tu día, sino que lo hacemos nosotros. Nuestro propio análisis, nuestra propia autoobservación, nuestro propio diálogo interior, nuestra propia vivencia. Entonces, los invito por 5 minutos a ver si podemos hacer una pequeña crónica de lo que fue nuestro día. Hasta hoy a la tarde, fíjense que nos levantamos, desayuno, encuentro, desencuentros, diálogos, clases, lo que fuera. Pero escribir una pequeña crónica de tu día como si fueras un periodista que observa su vida desde afuera. Permite distanciarte y sobre todo empezar a ver tu vida desde otro lugar. Y eso lo podemos hacer ahora que estamos llegando a fin de año. ¿Cómo fue nuestro año? ¿Cómo fue nuestro mes? Y la escritura te va a permitir este balance permanente.
Bueno, el burro por delante, ¿no? El ejercicio consistía en hacer una crónica del día. Yo acá les di 5 minutos para poder escribir, y a mí me quedó mi día en pocas líneas. Agradecer al despertar debería ser la primera actividad de toda persona. Escribir los pequeños retos orienta el cerebro a la acción. Una pequeña lectura también nos da motivación para seguir adelante. El Yo no tenía estudio ganas es el pensamiento y enseñar asimila y comparte el conocimiento. Recordar también la actividad física como forma de superación, porque el refinamiento genético es estudio y ejercicio. Ahí justo vi esa fotito del médico y me inspiró un poco. No sé si Laura llegaste a escribir. Sí, sí. ¿Puedo leer? Porque me tengo Vale, que ir. todo tuyo. Crónica de mi día. ¿Qué he hecho hoy? Me levanté temprano a desayunar algo muy rápido, sin ganas. Tenía turno con el traumatólogo. Hoy es mi franco y no tenía ganas de ir a ningún lado. Después fui a mi casa, fui a hacer algunas cosas como cambiar ropa de verano a invierno, comí algo, me recosté un rato y me puse a limpiar un rato algunas cosas que tenía que no hice casi nada. Y después ya me preparé para, tengo que ir a hacer pedicuría ahora. Y después de la pedicuría vendré a mi casa otra vez, tengo que ir a hacer una inyección a un vecino y después comeré algo y a dormir. Ese es mi día. Bien, bien. En un principio, las acciones. Fíjate que siempre empezamos por lo que más a mano tenemos, las acciones. Hice esto, hice esto. Y aún así planteaba cierto orden. Tenía cierto orden entre la primera actividad y la última, como un día bastante ordenado. Faltaría agregarle el estado. Si bien describiste situaciones, eventos, vamos por un poquito más y empezás a ver qué sentías, qué pensabas, ya que real es aquello que existe en tu interior. Entonces, ir un poco más allá de las acciones, los hechos y las circunstancias, Sí. empezar a tener en cuenta lo interior. ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba? ¿Qué estaba haciendo? Así que en un principio está buenísimo porque fíjate cómo la escritura terminó ordenando el día. Ya sabés que termina el taller, tenés una actividad y te vas a tu casa. Faltaría el detalle este de qué hago después, cómo ordeno y qué sucesión le doy a los hechos. Así que, por empezar, buenísimo, porque era la idea, una crónica. Primero hice esto, después hice esto, después hice esto, después hice esto, como un periodista viéndolo desde afuera. Sí, por un inicio a la escritura está buenísimo. Y eso es lo que pretendemos con los tallercitos como este. Quizás la gente que nos está viendo y nos ve después el taller grabado, tu ejemplo ya tiene una idea de cómo podemos empezar a escribir. Muchas gracias, Laura. Muy bonito. Nada, profesor, gracias a usted. ¿Juan, pudiste escribir? Sí, algo escribí. Vamos, te escuchamos. Bueno, anoche no dormí muy bien, así que me costó levantarme. Y después, bueno, sin desayunar nada, salí a caminar y hacer algunas diligencias que tenía que hacer. Y después volví, almorcé algo. Tuve varios diálogos, pero así, no personales, ¿no? Todos diálogos con personas así por teléfono. Y después almorcé algo, me tiré un rato, ordené algunas cosas y después me puse a tomar unos mates y no sé si fue tan productivo, pero todavía queda parte del día, ¿no? Bien, acá lo que incluimos con Juan, apareció el diálogo, apareció la palabra escrita, hablada o como sea, pero vos fijate cómo en la crónica de este día empezó a aparecer algo más. Ya no solamente hay acciones, hay palabras, palabras que hablé, palabras que dije, palabras que conté y relaciones humanas, que también empiezan a
darle forma a el día y sobre todo a esto de ordenar a través de la escritura. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio se llama el mapa de mis deseos. Escribe una lista de 10 deseos actuales. Luego elige 3 y escribe un pequeño párrafo. Para cada uno explicando por qué lo deseas, qué emoción despierta en ti, qué pequeño paso puedes dar para acercarte. Y fíjense que esto convierte a la escritura en una herramienta de dirección y acción. Ya llevo mi deseo a un escrito, llevo mi deseo a plasmarlo, llevo mi deseo a darle la orden a mi cerebro para que pueda ejecutar la acción. Eso es lo importante acá. Yo ahora lo voy a dejar, no voy a poner el contador, así lo tienen de guía y lo pueden ver para que en 5 minutos lo tengamos resuelto. El ejercicio es simple, es empezar a querer lo que queremos en realidad. Así que a partir de ahora, corre el tiempo, 5 o 6 minutos para escribir una lista de 10 deseos actuales y elegir 3, pero con que escribamos los 10 deseos ya es un montón, porque empezamos a querer lo que queremos en realidad.
Con que escriban los 10 deseos ya está. Después nos vamos a terminar viendo, pues. Mientras escriben yo les voy leyendo. Mis 10 deseos actuales quedó de título. Que se me pase el dolor en las piernas, poder viajar y encontrarme con personas que quiero, comer algo fresco con buena compañía, que este video lo vea mucha gente y se sume al curso Escritura y Camino del Ser, tener la continuidad y voluntad para seguir escribiendo, que no haga tanto calor cansa. Que toda persona que vea este video valore la escritura, compartir lo que sé a través de mis talleres y cursos, continuar con mi curiosidad y aprendizaje, y el 10 es permanecer relajado y amable, y le puso punto suspensivo siempre. Entonces, esos fueron mis 10 deseos en esto de mis mapas de deseos. Dale, Vivi. Hola a todos, buenas tardes y perdón por la tardanza, pero bueno, ya saben por acá que atiendo el vivero. Bueno, yo hice la tarea. Deseo seguir construyendo presente. Deseo una sociedad más justa donde la diversidad de criterios, más que separar, nos unan. Deseo aprender mucho. Deseo leer novelas, organizar mi escritura y crear textos lindos, bellos, en todo caso, diría la literatura. Deseo viajar en buena compañía. Deseo seguir acompañando a mis hijos en el arte de vivir. Deseo soltar lo que quiero, pero no puedo. Deseo cuidar lo que sí está. Deseo ser grande. Deseo ver grande el vivero de mi hija y, por otro lado, deseo ver a mi hijo realizarse laboralmente porque lo demás ya está. Deseo ser... y hasta ahí porque ahí iba a empezar a explicar el otro. Eso puse. Te quedó como un poema, ¿eh? Poema de mis deseos, parece. Claro, quedó re lindo. Incluso yo me di cuenta después, porque pude haber puesto yo también. Deseo que, deseo que, deseo que. Deseo que. Sí. Y bueno, acá viste la repetición como recurso literario hubiese sido un golazo. Está buenísimo. Sí. Para la próxima ya sé lo mejor. Incluso el que lo vea ya va a tener una idea de decir, lo puedo hacer así. Claro. Deseo que no transpirar tanto, porque vengo hecha sopa del vivero. No puedo parar de transpirar. Tanta transpiración cansa. Cansa. ¿Juan? No sé si llegué a los 10, pero hay algunas cosas. Dale. Yo no los conté tampoco. Bueno, me surgió iniciar nuevas cosas o cosas que he dejado. No sé, estar mejor con mi familia, que mi perrito, que vos lo conocés, que viva mucho. Volver con la música. No entiendo mucho mi letra. Nos pasa a todos. Estar bien de salud. Bueno, eso que vos dijiste también, tomar algo fresco con una persona. Importante. Bueno, que mejore un poco la economía. Y bueno, básicamente en una estar mejor en general, ser más feliz, ¿no? Bien, esa como la que cerraba todo, pero... Y otras cosas, otras no las leo, no sé qué puse. Buenísimo. Vos fíjate cómo este pequeño ejercicio a ustedes y a todo el que está viendo, medio como que te fija la intención, le da al cerebro la orden para que a partir de mañana, de pasado, empiece a trabajar en lograr esto que le estás diciendo. Entonces, acá, ¿por qué lo deseas? ¿Qué emoción despierta? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para acercarte? Ese es como el ejercicio que sigue al hecho de primero tener claro qué querés. Esto de el mapa de mis deseos. ¿Qué puse primero? ¿Qué puse segundo? ¿Qué puse tercero? ¿Qué quiero en realidad? Entonces, a partir de ahí,
empezamos a trabajar en eso que queremos para poder lograrlo. Y por último, este siempre fue divertido, incluso cuando yo vine a Viedma en el 2023, me acerco a la Universidad de Río Negro a hacer un taller de escritura, y el primer ejercicio era, imagínate que sos de Viedma y que tenés un logro en otro país. Entonces, mi historia fue que había ganado un concurso de oratoria en Ucrania, ¿no? Entonces, todos tuvieron historias así. Alguien como técnico la pega en otro lado, otro como bailarín se va a otro país. Entonces, es un ejercicio lindo de proyección, pero también de motivación. Este ejercicio se llama el titular de las noticias futuras. Utilizar la visualización y la anticipación para motivar acciones presentes. Otra vez, darle al cerebro la orden de aquello que querés. Escribe un artículo de noticias o un comunicado de prensa con fecha de acá de 3 a 5 años. El titular debe ser el logro importante que deseas alcanzar en ese periodo. El señor Juan lanza su cadena de restaurantes. Vivi se convierte en bestseller con el libro Papeles Sueltos. Entonces, ¿no? Alejandro supera los inscriptos en su taller de escritura, qué sé yo. Fíjense cómo mediante el formato este, que es titular de las noticias futuras, podemos alimentar un deseo, podemos acercarnos a aquello que queremos, aunque sea por escrito, pero fíjense que la noticia tiene esto de último momento, lo logró, pudo, se acercó, lo descubrió, se encontró. Escribe cómo lograste ese objetivo enfocándote en las decisiones difíciles, los hábitos y la disciplina que tuviste que adoptar. Escribe una cita tuya sobre cómo la constancia fue clave. Prácticamente es conectar con el trabajo actual, con la recompensa futura, actuando como un poderoso ancla de motivación. Entonces, pensar en algo de acá a 3 años. Yo me recibo de licenciado en recursos humanos en 3 años, ponele. Y ahí tengo ya como mi titular. Luego de mucho trabajo, luego de mucho estudio, de combinar, Alejandro se recibe de licenciado en recursos humanos. No en economía porque tiene más matemática, agarro la otra parte, que tiene un tinte más social. Entonces, bueno, mi titular de la noticia futura sería Alejandro se recibe de licenciado en recursos humanos. Así que los dejo a ustedes, les doy unos 5 minutos y ya hacemos el cierre. El titular de las noticias futuras.
Mientras ustedes escriben, yo leo el mío. Titular de la noticia futura: Alejandro Pérez recibe el título de licenciado en Recursos Humanos. No fue el mejor promedio, pero mostró una gran creatividad y resolución en la Tecnicatura en Economía. Eligió el camino de lo social y se dirigió al área de Recursos Humanos. Luego de algún traspié en algunas materias, llegó el día, y así como en otra ocasión, se escuchó por un parlante en un acto de fin de ciclo: recibe la licenciatura en Recursos Humanos Alejandro César Pérez. Vamos, Vivi. Bueno, lo termino en forma oral porque Dale. puse Camino Inesperado. Viviana abre un taller literario en un vivero vintage. Transitar el mundo de la lectura, teniendo de base la carrera docente, el mundo de las letras, y sumado el vivero al que se sumó sin esperarlo, un vivero, no sé qué, como dijo Juan, no sé qué puse acá, pero bueno, la idea es que incorporamos al vivero un espacio, un lugar donde haya mesas y que la gente pueda venir a escribir mientras elige su planta favorita y después se la lleva. Algo así. Y también puede tomar algo en la barra. Bueno, lo sumamos, Ale atiende la barra. Sí, sí, ahí estamos con Juan esperando, no vino el mozo todavía. Sí, todavía no vino. En un día como hoy, unos refrescos, pero nada de alcohol porque en Pero muy bueno esa proyección. Yo también ahí con algo que estoy haciendo, que es estudiar economía, pero bueno, tiene esta parte de que se abre para recursos humanos y supuestamente elijo esta parte. Así que, a ver, Juan. ¿Se escucha? Porque se me había cortado. ¿Se escucha bien? Sí. Juan cría caballos en una chacra y tiene plantas, huertas, esas cosas. Bien. Una sola había que decir, ¿no? Está, pero no, genial, ya arrancaste con eso porque hiciste el titular. ¿Cómo era? Juan cría caballos y plantas en un campo de Guardiamitre. O en una chacra, así en algún lado. En algún lado. En un campo de Carmen de Patagones. En un campo de... Puede ser en otro país también. Sí, o sea, vos fijate que en ese sentido la escritura no va a tener límite. Vivi no dijo en qué lugar. El vivero lo pudo haber abierto en España. Claro. ¿No? En Francia se abre, en Italia. Sí, no lo pensé ni siquiera acá donde lo tenemos, porque el espacio es chico. Lo imaginé, Camila recibida de ingeniera agrónoma y en otro espacio. Bien. Buenísimo. Incluso la gente me dice corredor también. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, la idea es ver cómo la escritura funciona como motivador, como proyector, como esto que me da ánimo para seguir adelante. La escritura viene a ser el acto más radical de amor propio y empoderamiento personal que podemos realizar, como lo vimos recién. El hecho de escribir tu deseo, de armarte un plan y de hacer la noticia de tu futuro. Cada palabra que decides plasmar es una decisión consciente, esto que tiene la escritura. La palabra se te puede escapar, el pensamiento no lo puedes controlar, pero cuando vos escribís, aplicás la conciencia. Cuando vos escribís sale aquello que realmente querés. Entonces, ¿qué pasó? Nos programamos el pensamiento, ordenamos aquello que queremos. La escritura no es lo que haces, es en quién te conviertes mientras lo haces. Y de repente apareció un licenciado en recursos humanos, de repente apareció un taller de escritura en un vivero que también tenía un bar, y apareció alguien que cría caballos y tiene plantas y animales en un campo. Y todo fue una proyección de nosotros mismos, fue darle al cerebro la orden de aquello que queremos. Nuestro bienestar no es un destino mágico, es el resultado de la constante conversación con nosotros mismos.
a partir de ahora, es como que el cerebro tiene esa orden, es como que el cerebro va a empezar a trabajar en aquello que en verdad queremos. Entonces, es una invitación a abrir el cuaderno y comenzar a construir el mapa que va a fortalecer nuestro interior. Tu vida, tu mente y tu alma te lo agradecerán. La escritura en este sentido viene a ser un hábito cotidiano. Ya deja de ser un simple gesto, es un puente hacia la verdadera esencia. Cada palabra que escribes es un paso firme hacia ti mismo, hacia lo que quieres. La escritura viene a ser esta práctica humilde, silenciosa, pero con un poder inmenso. El poder de revelarte, de impulsarte, de sostenerte, pero sobre todo de recordarte. Este papelito que escribimos, ténganlo a mano, recuérdenlo y sobre todo léanlo, porque ahí está la esencia de lo que somos y de lo que queremos ser. Llegando al final, hemos descubierto que la escritura es un acto poderoso. En este sentido, la escritura y el desarrollo personal se constituyen en un acto poderoso que nos conecta con nuestro interior y con aquello que queremos de verdad. Reflexionar sobre las experiencias y las emociones, pero sobre todo, encontrar un sentido profundo a la vida cotidiana. Escribir te da la oportunidad de descubrir fortalezas y debilidades, pero más que nada, descubrir fortalezas, tenerlas presentes y desarrollarlas. Identificar metas y objetivos, como lo que hicimos recién. Desarrollar una perspectiva más positiva y optimista. Le das la orden al cerebro de aquello que querés. Algo importante, la escritura al darte otra visión, te ayuda a encontrar soluciones creativas. Y por último, te libera de la carga emocional y te ayuda a encontrar el perdón. Así que muchas gracias a todos. Esto simplemente fue una muestra de lo que es Escritura y Camino del Ser. Gracias Instituto Fénix, gracias Vivi, gracias Juan. Y les recuerdo, sábado, 10 de la mañana, Escritura y Camino del Ser, nivel 1, y ya vamos por la tercera edición de este curso. Así que muchas gracias a todos. Espero que los ejercicios y la explicación les haya gustado y nos encontraríamos el sábado a las 10 de la mañana. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Por el instituto.